Nicole recibe una herencia de 40,000 pesos. La paga directamente en su hipoteca. Su vecino David recibe la misma cantidad. La pone en un fondo indexado y no la toca. Los dos creen que tomaron la decisión obvia. A los dos les falta algo. Y cuando haces los números a 20 años, la diferencia no es lo que ninguno esperaba. En ninguna dirección. Seamos justos. Nicole y David tienen 38 años. La misma calle, el mismo ingreso, la misma hipoteca. Una casa de 320,000 pesos, 25 años restantes en un préstamo fijo al 6.5%. Pago mensual, 1,740 pesos. Los dos reciben 40,000 pesos exactamente al mismo tiempo. La misma cantidad, el mismo momento, una decisión completamente distinta. Nicole transfiere los 40,000 pesos directamente a su banco. Lo llama la mejor decisión de su vida. Puede sentir cómo la deuda se achica. Esa noche duerme diferente. David abre su aplicación de inversiones, deposita los 40,000 pesos en un fondo indexado del mercado total y vuelve a ver televisión. No tiene ninguna historia que contar. Ninguna sensación de alivio. Solo un número en una pantalla que sube un poco, baja un poco y vuelve a subir. En papel, la decisión de Nicole parece absolutamente correcta. Acaba de atacar una deuda garantizada al 6.5%. Eso es mejor que la mayoría de las cuentas de ahorro. Está reduciendo la cantidad de interés que el banco le va a cobrar. Está construyendo capital más rápido. Hoy es dueña de más de su casa que ayer. Esa sensación de control es real. Y no le cuesta nada sentirla. David, mientras tanto, está viendo cómo el mercado hace lo que el mercado hace. Algunos meses sube 4%. Otros baja 6%. Sin garantías. Sin certezas. Solo exposición a empresas que nunca conoció que hacen productos que a veces ni usa. ¿Quién tomó la decisión más inteligente? Esto es lo que casi todo el mundo entiende mal sobre esa pregunta. En realidad no se trata de la tasa de interés. Corramos los primeros 5 años. El pago de 40,000 pesos de Nicole reduce su capital de inmediato. Al 6.5%, ese pago le ahorra aproximadamente 2,600 pesos en intereses solo en el primer año. En 5 años, ahorra alrededor de 11,000 pesos en intereses y paga su hipoteca aproximadamente 6 años antes. 6 años sin pago de hipoteca. Eso es más de 125,000 pesos en flujo de efectivo liberado al final del préstamo. Esto no es poca cosa. Es dinero real, garantizado, matemático. Los 40,000 pesos de David con un rendimiento promedio anual del 10%, el promedio histórico del S&P 500, valen aproximadamente 64,000 pesos después de 5 años. No contribuyó nada extra. No hizo nada. El dinero simplemente estuvo ahí y creció. Pero esto es lo que la gente olvida. Ese crecimiento todavía no está en su bolsillo. Es un número en una pantalla. Si el mercado cae 30% mañana, son 44,800 pesos. David no puede señalar una deuda pagada como Nicole. Él no puede dormir sobre la certeza. Marcador año 5, Nicole ahorró 11,000 pesos en intereses garantizados. David tiene aproximadamente 24,000 pesos en ganancia no realizada. En matemáticas puras, David está adelante. En tranquilidad ajustada al riesgo, Nicole no está equivocada. Aquí es donde deja de ser simple. El número al que todo el mundo se aferra en esta conversación es la tasa de interés. Mi hipoteca es al 6.5%. Si puedo ganar más del 6.5% en el mercado, invierto. Si no puedo, pago la deuda. Suena lógico. También está incompleto. Porque ignora 3 cosas que cambian todo el cálculo. Primero, el tratamiento fiscal. Los intereses hipotecarios son deducibles si detallas tus impuestos. Las ganancias de inversión en una cuenta gravable se cobran cuando vendes. La comparación después de impuestos casi nunca es 6.5% versus 10%. Es algo más confuso.
Dependiendo de tu categoría impositiva, tu tasa hipotecaria efectiva puede estar más cerca del 5% y tu retorno de inversión después de impuestos puede estar más cerca del 7% u 8%. La diferencia se achica considerablemente cuando los impuestos entran en la ecuación. Segundo, la liquidez. Los 40,000 pesos que Nicole pagó en su hipoteca se fueron. No perdidos, son capital. Pero el capital es ilíquido. Ella no puede llamar a su banco y pedir 8,000 pesos de vuelta porque su auto se rompió. Tendría que refinanciar, vender o pedir un préstamo con garantía hipotecaria. Los 40,000 pesos de David en un fondo indexado se pueden vender y estar en su cuenta corriente en 3 días hábiles. En una emergencia real, una pérdida de trabajo, un evento médico, una crisis familiar, la liquidez no es un lujo. Es un activo de supervivencia. Tercero, el retorno garantizado no es tan garantizado como suena. El ahorro del 6.5% de Nicole solo se realiza si se queda en la casa el tiempo suficiente para que ese ahorro en intereses se materialice. Si se muda en 7 años, vende, y el capital de su pago anticipado se convierte en una nueva hipoteca con mayor tasa, los números sobre los que basó su decisión no se cumplen como planeó. Para el año 10, algo cambió silenciosamente. Nicole construyó capital adicional significativo. Su saldo hipotecario restante es mucho menor de lo que habría sido. Va camino a estar libre de hipoteca a los 57, no a los 63. Ese es un cambio de vida significativo. 6 años sin pago de hipoteca en sus 50 tardíos no es solo un número. Es la diferencia entre estar atrapada en un trabajo y tener opciones reales. El portafolio de David a 10 años, asumiendo 40,000 pesos invertidos, sin contribuciones adicionales, con un rendimiento promedio anual del 10%. Aproximadamente 104,000 pesos. Sus 40,000 pesos originales se más que duplicaron. No porque fue inteligente. Porque esperó. Aquí está la parte que incomoda a la gente. Los dos tienen razón. Y eso no es una respuesta evasiva. Esa es la matemática real. Si estás en tus años 30, tenés un fondo de emergencia, tenés un ingreso estable y tu tasa hipotecaria está por debajo del 7%, los datos históricos dicen que invertir gana en un horizonte de 20 años. La diferencia en rendimiento esperado simplemente es demasiado grande para ignorar. Pero si estás en tus años 50, llevando una hipoteca hasta la jubilación, con un ingreso fijo por delante y un mercado que podría cortar tu portafolio a la mitad justo cuando más lo necesitas, eliminar la deuda primero no es solo emocionalmente satisfactorio. Es estratégicamente correcto. La comparación de tasas de interés es el marco de un treintañero. Se rompe completamente a medida que envejeces. Año 20. Nicole tiene 58 años. Sin hipoteca. Hace casi 2 años que no tiene. Su flujo de efectivo mensual se abrió en 1,740 pesos por mes. Está redirigiendo cada dólar de eso hacia cuentas de jubilación. La deuda desapareció. La acumulación de riqueza acaba de cambiar a una marcha completamente diferente. En 20 años, ahorró aproximadamente 78,000 pesos en intereses totales. También tiene una casa pagada que vale entre 500,000 pesos y 600,000 pesos dependiendo de la apreciación. David a los 58 años. Sus 40,000 pesos originales, sin tocar, al 10% de rendimiento promedio anual durante 20 años, valen aproximadamente 269,000 pesos. Todavía tiene hipoteca. Todavía tiene ese pago mensual. Su ventaja de liquidez del año 5 hace tiempo que desapareció, absorbida por la vida. Pero su activo invertible está ahí componiendo. Comparación de patrimonio neto a los 58, están más cerca de lo que cualquiera de los dos esperaba. La casa pagada de Nicole representa un capital masivo. El portafolio de David representa activos masivos invertidos. Diferente textura, magnitud similar. Pero aquí está el giro que cambia todo. Después del año 20, Nicole tiene 1,740 pesos por mes liberados y 7 a 10 años de pista de composición antes de jubilarse. Si invierte ese pago completo en el mercado cada mes desde los 58 años en adelante, eso es otros 300,000 pesos a 400,000 pesos construidos antes de dejar de trabajar.
Todo sucediendo exactamente a la edad en que es más peligroso tener deuda. David sigue componiendo desde una base más alta pero con un pago todavía atado a su ingreso. En el balance final, terminan dentro del 5 al 10% del patrimonio neto total del otro. Las matemáticas no declaran un ganador. Declaran dos perfiles de riesgo diferentes con destinos similares. Entonces, ¿quién tuvo razón? Esto es lo que ninguno de los dos preguntó cuando tomó la decisión. ¿Para qué es este dinero? Los 40,000 pesos de Nicole eran para seguridad. Para control. Para el tipo específico de libertad que viene de no deberle nada a nadie. Y lo consiguió. Los 40,000 pesos de David eran para crecer. Para mantener sus opciones abiertas. Para confiar en el tiempo y los mercados por encima de la ilusión de certeza. Y eso también lo consiguió. La trampa real no es pagar tu hipoteca. Y tampoco es invertir en cambio. La trampa real es tomar una decisión de 40,000 pesos basada en la respuesta de otra persona sin preguntarte nunca qué necesitas que haga ese dinero realmente. Una pregunta antes de decidir. Si tu ingreso se detuviera mañana, ¿en cuál versión de tu vida financiera preferirías despertar? Porque la respuesta a esa pregunta te dice más sobre qué movimiento es correcto para vos que cualquier comparación de tasas de interés que puedas hacer.